Dicen, ¿quién va a aceptar esta enseñanza? Yo creo que hasta los discípulos, algunos, a lo mejor Pedro se acercó y dijo, maestro, cambia el mensaje, mira, la gente se está yendo. Señor, bájale 2 rayitas a la explicación porque la gente ya no está muy de acuerdo contigo. Nos van a bajar las ofrendas. Y entonces Jesús, versículo 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto qué? ¿Qué es lo que les ofendía? Comer carne y sangre. ¿Esto les ofende? Si es lo más sencillo. Va a ser lo más simple que van a hacer ustedes. Comer de la carne y beber de la sangre va a ser lo más simple que van a experimentar en su fe en Cristo. Va a ser lo más simple. Nosotros participamos de la cena, hacemos la cena aquí del Señor. Participamos de la cena, participamos del vino y participamos del pan, del jugo, y participamos del pan. Y comemos de él. Es lo más simple. Lo difícil es afuera. Enfrentar tus problemas, tus dificultades. Eso es lo más difícil de enfrentar. Mantener tu fe. Creer en medio de las necesidades que Dios te va a responder. Eso sí es difícil. Comer del pan y beber de la sangre es sencillo. Jesús dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Eso no les ofendería? ¿El que yo vaya otra vez al Padre, eso no les ofendería? ¿Esa sería la señal que ustedes están esperando? ¿Eso es lo que quieren ver? Y Jesús les demuestra a los discípulos, a los que esperaron, a los que perseveraron en su fe, les demuestra cómo Él asciende al Padre, cómo es arrebatado al cielo, cómo resucitó y cómo es llevado a la diestra de Dios. Versículo 63. Y llegamos a donde partimos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué les está diciendo Jesús? No les estoy hablando de comer mi carne. No sé si me entienden, dice el Señor. No les estoy hablando de comer mi carne, les estoy hablando del Espíritu que está en mí, lo que va a dar vida a ustedes. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Cuál es la razón de volver atrás? ¿Qué es lo que hace que volvamos nuestro corazón atrás? Yo no digo que sea su caso ni sea su situación. No estoy pensando en ninguno de ustedes. Pero hay muchos que vuelven atrás, que retroceden en la fe, que dicen, no, desde que me acerqué a Cristo, puros problemas. Desde que empecé a ir a la iglesia, puros problemas. Desde que empecé a leer la Biblia, puras dificultades. Todo empeoró desde que me acerqué al Señor. Y entonces empezamos a tener incertidumbre en nuestro corazón. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿O será que estoy haciendo mal? Y el problema no está en lo que estamos haciendo ahora, sino en lo que estamos creyendo. ¿Le creemos a Jesús o no le creemos a Jesús? ¿Creemos de lo que Jesús ha hablado o no creemos de lo que Jesús ha hablado? Sabemos que Él es el pan de vida. Yo espero que usted crea que Él es el pan de vida. Y que necesitamos comer de su carne y beber de su sangre. Y no es que nos volvamos caníbales ahora para comer carne y sangre humana. Pero si podemos recibir las palabras de Jesús, que son espíritu y son vida, ¿que son qué? Si podemos recibirlas y creerlas, entonces nuestras vidas son transformadas. Pero necesitamos romper esas cosas que no entendemos. Y decimos, es que no entiendo por qué esto. A veces no necesitas entenderlo. A veces solamente necesitas creerle al Señor.
Y si tú le crees al Señor, ten la seguridad que Él te lo va a explicar después. Cuando a mí me dijeron del diezmo, yo ya les he platicado este testimonio. Yo llegué a la iglesia y pasaban los cestos de las ofrendas, y pues yo, acostumbrado a la iglesia católica, pues sacaba las moneditas, ¿no? y las dejaba caer desde arriba para que sonaran que eran muchas moneditas. Y de repente yo vi a Ceci que ella agarró un sobre, metió unos billetes ahí, lo llenó y lo entregó. Y yo le pregunté, ¿y eso qué es? Y ella me dijo, es mi diezmo. Y dije, ¿y qué es el diezmo? Dije, y ella me explicó, es la 10ª parte de lo que yo gano, le pertenece a Dios. Y se lo entrego, siempre se lo doy. No me explicó más. La siguiente vez que yo cobré mi quincena, mi semana, la siguiente, yo agarré el diezmo, lo aparté, lo puse en sobre, lo llené y lo entregué. Y Ceci me vio y me dijo, ¿por qué das tu diezmo? Le digo, porque tú me dijiste que había que darlo. ¿O no? ¿O yo no lo debo de dar? Dijo, no, sí, todos lo deben de dar. Así es que sigue dándolo. Y desde entonces he dado mi diezmo. ¿Sabe cuándo yo entendí que era el diezmo? Hasta que prediqué del diezmo. Que fueron ya como 10 años después de haber dado mi diezmo. Y eso porque alguien me preguntó, ¿y por qué hay que dar el diezmo? Y entonces yo me puse a estudiar. ¿Y por qué se da el diezmo? ¿Y que no era del Antiguo Testamento? ¿O era del Nuevo? ¿O qué hay que hacer? ¿O por qué hay que hacer? Y entonces, ¿le creemos o no le creemos? ¿Entendemos o no lo entendemos? Si no lo entendemos, lo creo. Cuando le dijeron, hermano, usted tiene que orar para que cosas sucedan. Ay, no, hermano, primero deme un seminario de la oración, un diplomado de la oración, que me gradúe en oración y entonces empiezo a orar. Desde que le dijeron ora, usted empezó a orar. Cuando le dijeron tienes que leer la Biblia para fortalecer tu fe, no entendió a lo mejor los primeros capítulos que leyó de la Biblia. A lo mejor se sorprendió cuando dijo, ay, Dios mandó a Israel matar a toda la nación. Ay, Dios es un sanguinario. Y a lo mejor no lo entendió al principio, pero usted empezó a leer la Biblia y siguió leyendo la Biblia. Quizás al principio no entendamos la razón del por qué. Pero si le creemos a Dios, Jesús dijo, si creen mis palabras, que son espíritu y son vida, ustedes están conmigo. Jesús termina diciendo en este pasaje, está en plena sinagoga, está en plena reunión, la iglesia está llena, hay gente afuera, las pantallas a todo lo que dan, las bocinas afuera, las multitudes escuchando, y se empiezan a ir. Y al final Jesús se queda con sus 12. De los miles que seguían a Jesús, solamente se quedaron 12. Y entonces Jesús les dice, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿cuántos quedaron? 12. Y los miles se ofendieron y se fueron. Y solamente se quedaron 12. Y entonces dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahí sí ya no les habló blandito. De una vez, rapidito. ¿Quieren irse de una vez? Vamos. Váyanse. Es más, yo no me voy a enojar, dijo, yo creo que les debe haber dicho Jesús. Ni crean que me voy a enojar, me busco otros 12. Si de las piedras del Señor va a levantar quien me adore, pues no puedo levantar otros 12. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué dijo Pedro? Tú tienes palabras de vida eterna. Mire, Pedro era de los que menos entendían. Jesús les dice, llegará el momento en que tendrán que comprar espada. Y va Pedro y se compra la espada. Que cuando vienen a arrestar a Jesús, saca la espada y ¡fum! No nos dijiste, maestro. Ya sé para qué era la espada, para defenderte. Y Jesús lo regaña y dice, Pedro, si yo quisiera que me defendiera, mi padre me hubiera mandado una legión de ángeles a defenderme. No necesitas sacar la espada. Pedro no entendía. Es necesario que vaya a Jerusalén. Señor, démosle la vuelta a Jerusalén. Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo.
Pero en este momento, Pedro reconoce que aunque no entendía muchas de las palabras de Jesús, él sabía que esas palabras traían vida eterna. Dice, no las entiendo, pero las creo. Y todo lo que has dicho ha llenado mi vida, me ha cambiado. No soy el mismo Simón. Es más, ya no me llamo Simón. Ya mi esposa me dice Simón y no volteo hasta que me dice Pedro. Ya volteo. El cambio en la vida de Pedro estaba en escuchar las palabras del Señor. Versículo 69. Y nosotros hemos creído. ¿Hemos qué? ¿Primero qué? Primero creyó y luego conoció. Dice, hemos creído y conocemos. ¿Qué hizo primero Pedro? Creyó y luego conoció. ¿Qué tenemos que hacer primero? Creer y después conocerás. Si crees primero, después conocerás. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo que necesitamos. Si alguien en algún momento te dice, yo ya no voy a la iglesia por esto, por lo otro, por lo que sea, es sencillo. Lo que pasó con esa persona es que quiso entender lo que Dios estaba hablando a su vida antes de creerlo. Primero lo quiso entender y después lo quiso creer. Y nosotros no podemos movernos de esa manera. Nosotros necesitamos creer y después conocerás. Después lo entenderás. Créele primero al Señor. Si Dios dice que va a hacer algo en tu vida, créele. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé, no sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. De alguna manera. Oye, ¿estás en medio de un problema? Sí, vamos a orar. Oremos al Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Quién sabe? Pero vamos a creer. Necesitamos creer que lo va a hacer. Y después de que lo haga, mira, lo hizo de esta manera. Yo creí que lo iba a hacer por este lado. Y no, lo resolvió de esta forma. Dios te quiere mostrar primero, por medio de la fe, la vida eterna. Y después la entenderás. Después sabrás la razón, el por qué, el cómo, cuándo, dónde. Pero primero necesitamos creer. Amén. Si usted cree las palabras de nuestro Señor, que son palabras de vida eterna. ¿Qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a ir, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y tus palabras son las que nos van a llevar a la vida eterna. Así es que preferimos estar contigo. Hemos creído y conocemos. Cuando Jesús les llama a los discípulos, a todos, lo hizo de una manera sobrenatural. Dio una señal de manera que ellos pudieran creer que ese maestro que les llamaba era un maestro diferente. Cuando Jesús llamó a tu vida, lo hizo de una manera que tú pudieras creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él podía cambiar tu vida. Y si ahora todavía seguimos batallando y seguimos teniendo dificultades, no es que Él ya terminó, Él todavía sigue perfeccionándonos para poder tener una vida plena, para que las cosas que hagamos permanezcan y no perezcan. Que trabajemos por lo que permanece, no por lo que perece. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen, vamos a hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Jesús lo dijo? No. No. Lo acabamos de leer. Versículo 29. Juan capítulo 6, versículo 29. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer entonces? Vamos a hacer la obra de Dios, hermanos. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en Jesús. Vamos a discipular, evangelizar, ganar al mundo para Cristo. Esa no es la obra de Dios.
Esa es una comisión, esa es una encomienda, ese es un mandato. La obra de Dios es creer en Jesús. Porque si tú crees, otros creerán. Porque si tú crees en Jesús, otros creerán. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que siga hablando a nuestras vidas, que siga trayendo vida a nuestras vidas, que siga obrando en nosotros. Amén. Que abra nuestro entendimiento, pero que fortalezca primero nuestra fe. Diga al Señor: Señor, fortalece mi fe. Quiero creer en tus palabras que son vida y que son para vida eterna. Tus palabras son espíritu, Señor, y son vida. Quiero creerlas, quiero seguirlas, quiero ponerlas en acción, en práctica, sabiendo que son verdaderas y que tienen cumplimiento. Que tú eres fiel y verdadero para hacer tu voluntad en mi vida. Quiero creer, Señor. Quiero creer con todo mi corazón. No importa lo que mi mente diga. Aunque mi mente diga que no es posible, Señor, yo quiero creer que es posible. Aunque mi mente diga que no es cierto, yo quiero creer que es cierto. Apegarme a tu palabra, a tus mandamientos, a lo que está escrito en la Biblia, Señor, para que mi vida sea transformada, para que haga las obras, Señor, que den fruto para vida eterna. Que yo pueda creer en ti, Jesús, en medio de toda circunstancia, y pueda permanecer en ti, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria. Amén y amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Ya iba a terminar, pero quiero decirle algo. Es como el segundo capítulo. Todavía me queda un poquito de tiempo. Compartía en los devocionales, ahora que estamos ayunando, voy compartiendo unos devocionales para que usted pueda orar y pueda llenarse de la palabra en estos tiempos de ayuno. Si usted está ayunando, fortalezcase en la palabra. Es el mejor alimento que le va a fortalecer ahorita. Y compartía algo cuando el Señor Jesús, ¿se acuerda cuando el Señor Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y los textos más conocidos son en Mateo y en Lucas, cuando Satanás se aparece para tentar a Jesús después de sus 40 días de ayuno, y le dice: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ahora Jesús entiende el contexto. Jesús no venía de un restaurante, de haber tenido un buen desayuno. Jesús venía de 40 días de no comer. Y si algo te pide el cuerpo cuando no has comido, es comida. Y entonces Jesús viene con hambre, y Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús podía hacerlo, por supuesto que sí podía hacerlo. Y las piedras se convertirían en pan, claro que sí. Si salió agua de la peña en el desierto, Jesús podía hacer eso y más todavía. Sin embargo, Jesús contesta a Satanás y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús dice eso, Jesús está recordando. Jesús respondió en estas 3 tentaciones que hace Satanás a su vida. Le respondió con la palabra. Incluso le dice a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio. Y le voy a dejar de tarea que lea este pasaje que le voy a mencionar. No le voy a leer todo ahorita. Deuteronomio capítulo 6. Pero le voy a dejar que lo lea usted, el capítulo 6, en casa, con calma, y pueda asimilar la fidelidad de Dios. Deuteronomio capítulo 6.
Perdón, creo que no es el 6. Espérenme. Es 8, perdón, Deuteronomio 8. ¿Qué decía yo? Lea de tarea, lea Deuteronomio capítulo 8 del versículo 1 al versículo 10. No ahorita, ahorita solamente lea conmigo el versículo 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿De todo lo que qué? ¿Qué puede salir de la boca de Jehová? Palabras. ¿De qué fue hecho todo el universo? De las palabras que salieron de la boca de Dios. ¿Qué es lo que sale de la boca de Dios? Palabras. ¿Qué dijo Jesús que era nuestro pan de vida? Las palabras. Jesús dijo, yo tengo palabras, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso cuando Satanás lo tienta y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Eso es lo que hace o que sostiene la vida del ser humano. Hermano, hermana, cuando te encuentres en dificultades, ¿qué tienes que confiar? En la palabra que ha salido de la boca de Dios para tu vida. En eso tienes que confiar. Híjole, pero es que es bien difícil. Es cuando más tienes que confiar. Es cuando más tienes que creer que lo que Dios ha dicho respecto a tu vida, respecto a tu casa, respecto a tu familia, respecto a tu salud, a tu economía, respecto a todo tu ser, lo que sostiene tu vida es lo que sale de la boca de Dios. Amén. Que son sus palabras. Lea ese pasaje, es maravilloso. Porque no solamente dice Dios, te hice tener hambre, pero después te sustenté. ¿Con qué te sustenté? Con algo que no conocías. Ni tú ni tus padres conocían. ¿Cómo Dios le va a hacer? A lo mejor con algo que tú no conoces. ¿Cómo Dios lo va a resolver? A lo mejor de una manera en que tú no sabes que Dios lo puede resolver. Pero de que Dios te va a sostener y te va a sustentar, Dios lo va a hacer. Por eso cuando Jesús le responde a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, para mí Jesús lo que está haciendo o lo que le está diciendo al diablo no es solamente es que Dios me alimenta. No le está diciendo eso al diablo. Para mí lo que Jesús le está diciendo al diablo es la fidelidad de Dios es hoy todavía. Y si Él le place darme de sustento, me dará sustento. Si Él le place no darme sustento, de todos modos Él me sustentará. Porque Él es Dios. Así es que decida Dios lo que decida, Él es fiel y Él me sostendrá. Así es que tú puedes confiar en Dios, que decida Dios lo que decida sobre tu vida, Él es fiel y te sostendrá, te sustentará. En ese pasaje a mí me encanta porque Dios le recuerda a la nación de Israel, te llevé por el desierto y tus ropas no se gastaron, tu calzado no se gastó, no te enfermaste, yo te protegí. Estuve contigo. Para mí esa es la fidelidad de Dios. Esa es la muestra del poder y la soberanía de Dios con nosotros. Jesús nos deja el testimonio y dice, después de 40 días de ayuno, Él dice, tú puedes ofrecerme lo que quieras, pero Dios es fiel. Y yo voy a confiar en lo que Dios hable. Si Él me dice, habla y ordena que estas piedras se conviertan en pan, yo ordenaré, pero tú no, Satanás. Yo haré lo que mi Padre me diga. Así es que cuando el diablo cuando el diablo venga y te diga, tienes un problema tremendo, de esto no te libra ni Dios, tú dile, de esto Dios me librará, Él es fiel. Y si no me librare, dijera Job, si no me librare con todo, yo le voy a alabar. Así es que venga lo que venga, Dios me sostiene, Él es fiel. Amén. Amén.
Esa fue una pequeña cápsula informativa del reino de los cielos. Dios les bendiga. Vamos a orar. La honra y la alabanza